Bienvenidos al canal de la Iglesia Cristiana Reformada de Salta. En esta oportunidad vamos a estudiar la doctrina del hombre. Con esta doctrina vamos a ver algunos puntos, por ejemplo, la creación del hombre, qué es lo que nos dice la Biblia con respecto a la creación del hombre, qué es lo que nos dice la Escritura con respecto a la caída de Adán, a la caída de la humanidad, a la muerte espiritual y la inhabilidad del hombre, qué nos dice también la Escritura con respecto a la esclavitud del hombre a Satanás. Toda esta doctrina lo que va a hacer es hacernos entender algo, la diferencia que existe entre nosotros, esa gran diferencia que existe entre nosotros y Dios. Cuando estudiamos los atributos de Dios, pudimos ver en el Salmo 50 cuando Dios reprendía a Israel porque ellos pensaban que Dios era igual a ellos. Pensabas que yo era como tú, por tanto te reprenderé, le decía Dios en el Salmo 50. En esta clase, en este estudio, vamos a ver tres aspectos de la doctrina del hombre: la brevedad, la debilidad y vanidad del hombre. El hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, nos dice la Escritura, pero cuando llegó el pecado, todo fue perdido y la existencia del hombre llegó a ser trágicamente torcida y deformada hasta quedar irreconocible. El hombre llegó a ser de breve duración su vida sobre la tierra, lleno de cansancio y de vanidad. Eso es lo que nos dice la Escritura. Durante toda esta clase, en el transcurso de esta clase, vamos a ver qué es lo que nos dice la Biblia. Vamos a leer versículos que nos van a decir quién es el hombre, quién es el ser humano delante de Dios, cómo nos ve Dios, quiénes somos nosotros delante de Dios. El problema es que el hombre siempre se idealizó un pensamiento que Dios era igual a él y también equivocadamente, por supuesto, el hombre se creyó similar a Dios. Y hoy vamos a ver que la Escritura nos dice, nos va a mostrar nuestras limitaciones, nuestra brevedad. Dios es inmortal, nosotros somos mortales. El hombre vive su vida hasta que la vitalidad se agote, todo propósito se derribe y el cuerpo por fin vuelva al polvo del cual vino. En otro punto dice, no es sin razón que el predicador dice en Eclesiastés 1:2, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Otra cosa que el hombre siempre negó, el hombre negó que él es mortal, negó la universalidad de la muerte. Sabemos que somos criaturas mortales, sabemos que estamos muriendo día a día, sabemos que no podemos escaparnos de la muerte, ni aún demorar su venida. Por esta causa, consciente o inconsciente, buscamos alejarnos tanto como sea posible de cualquier pensamiento de muerte. Cada día que pasa es un día menos que tenemos sobre la tierra. Cada vez que cumplimos años, es un año menos que tenemos de vida aquí en la tierra, porque Dios estableció, en su palabra nos dice, cuántos días vamos a vivir aquí en la tierra. Hemos llegado a ser tan eficientes para desterrar la muerte de nuestros pensamientos que pensamos que lo único que se mueren son los demás. El hombre siempre negó la mortalidad, siempre negó su mortalidad. El único ser inmortal es Dios. Hebreo 9:27 nos dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Está establecido por Dios que todos debemos morir y luego viene el juicio. A través de las Escrituras se encuentran numerosas descripciones de la debilidad del hombre, de la brevedad de su vida y de la futilidad o de la vanidad. Por ejemplo, en Job capítulo 14, capítulo 14, versículo 1 y 2, dice, Job discurre sobre la brevedad de la vida. Job reflexiona sobre la brevedad de la vida. Job 14, 1 y 2. Voy a leer. El hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores, sale como una flor y es cortado y huye
como la sombra y no permanece. También en el libro de los Salmos, en el capítulo 39, Salmo 39, versículo 4 al 6, dice: Hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. He aquí diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. El Selah. Versículo 6. Ciertamente como una sombra es el hombre, ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién la recogerá. También en el mismo libro de los Salmos, en el capítulo 78, versículo 39, dice: se acordó de que eran carne, soplo que va y no vuelve. Salmo 78, 39. Se acordó que eran carne, soplo que va y no vuelve. También en el libro de los Salmos, este más conocido, en el capítulo 103, Salmo 103, del versículo 14 al 16, dice: porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo, el hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no lo conocerá más. Esa es la condición del hombre. A medida que vamos exponiendo, a medida que vaya exponiendo los textos que nos revela cuál es nuestra realidad, nuestra condición, esto va a provocar que nos humillemos delante de nuestro Creador. En el libro de los Salmos, otro texto, en el capítulo 144, Salmo 144, versículos 3 y 4, dice: oh Jehová, ¿qué es el hombre para que en él pienses? ¿O el hijo del hombre para que lo estimes? El versículo 4 dice: el hombre es semejante a la vanidad, sus días son como la sombra que pasa. Esta pregunta, la que dice en el versículo 3 de Salmo 144, es la que nos debemos hacer. ¿Qué es el hombre para que en él pienses? ¿O el hijo del hombre para que lo estimes? En el Nuevo Testamento, en Santiago, capítulo 4, versículo 14, Santiago 4, 14, nos dice: cuando no sabéis lo que será mañana, ¿por qué? ¿Qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Hace pocos días, en el día de ayer, cuando amanecimos acá en nuestra ciudad, estaba cubierta de neblina. Y después pasaron unas cuantas horas y la neblina ya no estaba. Así es la vida del hombre sobre la tierra. Voy a repetir lo que dice Santiago 4:14. Cuando no sabéis lo que será mañana, ¿por qué? ¿Qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En el libro de Job se encuentran dos pasajes de las Escrituras que ilustran la debilidad y brevedad de la vida del hombre. En Job capítulo 14, versículo 18 al 21, Job 14, 18 al 21, en la versión Nueva Traducción Viviente, voy a leer, dice versículo 18 al 21, si Dios no confía en sus propios ángeles y acusa a sus mensajeros de necedad, ¿cuántos menos confiará en los seres humanos hechos de barro? Están hechos de polvo, aplastados tan fácilmente como una polilla, están vivos en la mañana, pero muertos por la tarde, y desaparecen para siempre sin dejar rastro. El versículo 21, se les arrancan las cuerdas, se derrumba la carpa y mueren en ignorancia. La brevedad de la vida del hombre. En los siguientes pasajes de las Escrituras vamos a encontrar de las más llamativas descripciones de la vanidad de la vida del hombre. Volvemos al libro de los Salmos, en el capítulo 49, versículo 10. Pues verá que aún los sabios mueren, que perecen del mismo modo que el insensato y el necio, y dejan a otro sus riquezas. Cuando en este mundo
Hay personas que tienen mentes más sobresalientes, se creen mejores, pero acá la Escritura dice, pues verán que aún los sabios mueren, que perecen del mismo modo que los insensatos y el necio, y dejan a otros sus riquezas. Todos absolutamente sabios e insensatos y necios, todos van a morir. En Eclesiastés, en el capítulo 3, versículo 19 al 20, Eclesiastés 3, 19 al 20, dice, porque lo que sucede a los hijos de los hombres, lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es. Como mueren los unos, así mueren los otros, y una misma respiración tienen todos. Ni tiene más el hombre que las bestias, porque todo es vanidad. Todo va a un mismo lugar, todo es hecho del polvo, y todo volverá al mismo polvo. Acá Eclesiastés dice que el hombre y las bestias, o sea los animales, corren por la misma suerte, tienen el mismo destino, todos mueren, todos, dice, un mismo suceso es, como mueren los unos, mueren los hombres, también mueren las bestias, todos respiran del mismo aire, ni tiene más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. Esto realmente nos debe hacer reflexionar lo que si produjo algo de enseñanza la pandemia, es que el hombre no tiene control sobre todas las cosas, es que el hombre es vulnerable, es débil. El engaño del hombre es que se creía inmortal o se cree inmortal, se cree poderoso, se cree que nada lo puede dañar, cuando la Escritura nos revela la verdad de que somos seres vulnerables, débiles. El mismo libro de Eclesiastés, en el capítulo 5, versículo 15, Eclesiastés 5, 15 al 17, dice, como salió del vientre de su madre desnudo, así vuelve, yéndose tal como vino, y nada tiene de su trabajo para llevar en su mano. Este también es un gran mal, como vino, así haya de volver. ¿Y de qué le aprovechó trabajar en vano? Versículo 17 dice, además de esto, todos los días de su vida comerá en tinieblas, con mucho afán y dolor y miseria. Esa es la vanidad o la futilidad del hombre. El hombre piensa que todo lo que produjo con esfuerzo de su trabajo, algún día lo va a disfrutar eternamente. Dice en el Nuevo Testamento, en 1 de Timoteo capítulo 6, versículo 7, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. El hombre se afana, el hombre se preocupa y se aboca tanto en lo temporal y no se prepara para una eternidad. Esa es la vanidad. De la totalidad de nuestros días, qué porcentaje de nuestro día lo dedicamos al Señor? ¿Qué porcentaje de las 24 horas del día lo dedicamos para prepararnos para la eternidad? Me atreveré a decir que más del 90% de las horas del día estamos ocupados, preocupados, abocados a lo temporal y nos olvidamos de lo eterno. Dice en el versículo 7 de Timoteo, capítulo 6, versículo 7, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar. Las Escrituras enseñan que todos los hombres pecan y por eso todos los hombres mueren. La muerte es inevitable, es la inevitable realidad que nos espera a cada uno. Es un enemigo ineludible e invencible, como decía al comienzo, que nadie puede retrasar la llegada de la muerte.
La muerte nos hace acordar que somos limitados en el tiempo, en este mundo. ¿Qué nos enseña qué nos enseña las Escrituras al respecto? En Job capítulo 14, versículo 7 al 12, Job reflexiona de la siguiente forma y dice, porque si el árbol fuere cortado, aún queda de él esperanza, retoñará aún, y sus renuevos no faltarán. Si se envejeciere en la tierra su raíz y su tronco fuere muerto en el polvo, al percibir el agua reverdecerá y hará copa como planta nueva. Mas el hombre morirá y será cortado, perecerá el hombre. ¿Y dónde estará él? Como las aguas se van del mar y el río se agota y se seca, así el hombre yace y no vuelve a levantarse. Hasta que no haya cielo, no despertarán, ni se levantarán de su sueño. Hasta que no sea destruido este cielo, no se despertarán, ni se levantarán de su sueño. En un comentario, John MacArthur dice, Job acepta la realidad. John MacArthur, repito, dice, Job acepta la realidad del control de Dios sobre los diferentes aspectos de su vida, pero pone en tela de juicio el significado que pueden tener. Job reflexiona, dice John MacArthur, en el versículo 1 y 2, que todos son pecadores y los días son cortos. Luego sobreviene, en el versículo 5 dice, luego sobreviene la muerte. En el versículo 7 al 12, a la luz de esto, Job pide a Dios un poco de gracia en lugar de un juicio tan intenso y un poco de reposo de tanto dolor. Y sugiere que el árbol tiene más esperanza que él, para reflexionar. De cada pasaje que estuve exponiendo hasta ahora, podríamos dedicarle mucho tiempo para desarrollarlo, pero estamos viendo de una forma sistemática qué es lo que dice la Biblia con respecto a la brevedad del hombre sobre la tierra, de la corta duración del hombre sobre la tierra, a la debilidad del hombre y a la vanidad del hombre. En Eclesiastés, en el capítulo 8, versículo 8, dice, no hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu. Eclesiastés 8:8, repito, no hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte, y no valen armas en tal guerra, ni la impiedad librará al que la posee. En eso debemos reflexionar, que ningún ser humano, por poderoso que se crea, puede retener su espíritu. Ningún ser humano, por poderoso que se sienta o se crea, ni las armas que tenga pueden batallar o luchar contra la muerte. No hay dinero que valga, no hay poder que valga, no hay armamento que el hombre pueda crear para destruir esa muerte. Para concluir nuestro estudio de la debilidad del hombre y la brevedad de su vida, consideraremos dos textos de la Escritura. Isaías capítulo 40, versículos 6 al 8, dice así, voz que decía, da voces, y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba, y toda gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita. Porque el viento de Jehová sopló en ella, ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. En Eclesiastés, capítulo 12, versículo 1, dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud.
Cuando continuemos estudiando la doctrina del hombre, qué nos dice la Biblia con respecto a nosotros, a la creación de Dios, vamos a encontrar y vamos a confrontarnos con una realidad y cuando esa realidad, esa verdad de la palabra de Dios llegue a nuestra mente y a nuestros corazones, vamos a sacar el engaño, el pensamiento aquel de pensar, de llegar a pensar de que nosotros podemos hablar de igual a igual con Dios o podemos llegar a altercar con el Creador, como Pablo decía. ¿Qué le puede decir el barro al alfarero? ¿Por qué me hiciste así? Esa, la ignorancia a veces nos lleva a altercar con Dios, a tener una falta de temor y una falta de humildad ante nuestro Creador y Señor. Les animo a que sigamos este estudio, les animo a que puedan ver los videos anteriores cuando estudiamos la doctrina de los atributos de Dios y les animo a que estemos orando para que el Señor nos siga revelando y nos dé fe en cada uno de los textos que hoy han sido expuestos. Paz y gracia del Señor a su iglesia.